En 1991, en Ciudad de México, una mujer de 71 años terminó de cantar y nadie aplaudió. No porque no quisieran, porque no podían. Algunos estaban llorando. Otros tenían la mirada clavada en el suelo. Otros apretaban las manos, como si acabaran de escuchar algo que no sabían cómo nombrar. Ella se quedó quieta en el centro del escenario. Zarape rojo sobre los hombros. La mirada dura. La voz todavía flotando en la sala. Y ese silencio fue más grande que cualquier ovación. Esa mujer llevaba 12 años desaparecida. 12 años sin escenario. 12 años viviendo casi sola, en una cabaña en las montañas. Bebiendo. Apagándose. Esperando morirse sin hacer ruido. Y esa noche volvió. Se llamaba Chabela Vargas. Antes de seguir, si te interesan estas historias donde la fama, el abandono y la supervivencia se cruzan sin maquillaje, suscríbete ahora, deja tu like y dime en los comentarios desde qué país estás viendo esto. Porque lo de Chabela no fue solo una carrera musical. Fue una pelea de casi toda una vida contra un mundo que quiso borrarla. Para entender por qué nadie pudo aplaudir esa noche, hay que ir mucho más atrás. A Costa Rica. A una niña que no encajaba. No quería vestidos. No caminaba como esperaban. No hablaba como esperaban. No se comportaba como una niña correcta. Y en ese tiempo, en ese mundo, no encajar no era una rareza. Era una condena. Sus padres empezaron a verla como un problema. La apartaban cuando había visitas. La escondían. La callaban. Como si su sola forma de ser fuera una vergüenza que había que cubrir antes de que alguien la notara. Y después hicieron algo peor. La dejaron. La llevaron a casa de unos familiares. Pusieron una maleta en el suelo. Y se fueron. Sin explicación. Sin despedida. Sin regreso. Dentro de esa maleta había una foto de sus padres. Chabela la guardó toda su vida. Pero casi nunca volvió a mirarla. Porque hay heridas que uno conserva no por amor, sino porque no sabe dónde ponerlas. Desde entonces, una idea se le quedó clavada en el cuerpo. El amor se va. Siempre. Y esa idea no se quedó en su infancia. Se convirtió en su manera de vivir. En su manera de amar. Y sobre todo, en su manera de cantar. Porque Chabela no cantaba como alguien que quería gustar. Cantaba como alguien que ya había sido abandonada, y no tenía nada que perder. A los 17 años se fue. Sin pedir permiso. Sin plan claro. Con esa misma maleta. Llegó a México sin dinero, sin contactos, sin promesas. México no la esperaba. No había contratos. No había teatros. No había discos. Solo calles. Hambre. Noches largas. Y una voz que todavía no sabía dónde iba a doler más. Empezó cantando donde podía. Por monedas. Por comida. Por techo. Hasta que encontró un lugar donde el dolor tenía permiso de existir. Las cantinas. Lugares oscuros. Llenos de humo. De mesas pegajosas. De hombres que fingían ser fuertes, pero se rompían con una canción. Ahí entró Chabela. Una mujer vestida como hombre. Con pantalones. Con botas. Cantando canciones que, hasta entonces, parecían escritas para voces masculinas. Canciones de abandono. De borracheras. De traición. De amantes que se van. Y pasó algo extraño. La gente se calló. No porque ella cantara bonito. No era eso. Chabela no tenía una voz perfecta. Tenía algo mucho más peligroso. Verdad. Y cuando alguien canta verdad, no necesita adornos. Si hasta aquí ya entiendes por qué su voz no era técnica sino herida, deja tu like. Porque lo que viene muestra cómo esa misma autenticidad la convirtió en amenaza. Poco a poco empezó a construirse un personaje. O tal vez no era personaje. Tal vez era simplemente ella, por fin, sin esconderse. Pantalones. Botas. Puro. Tequila. Zarape rojo. La cabeza levantada. La mirada frontal. No pedía permiso. No suavizaba nada.
No fingía dulzura. No intentaba parecer aceptable. Y eso la volvió única. Pero también la volvió incómoda. Porque la industria musical podía soportar una mujer talentosa. Podía soportar una mujer bella. Podía soportar una mujer triste. Pero no sabía qué hacer con una mujer libre. Le dijeron que cambiara. Que usara vestido. Que cantara más bonito. Que se comportara. Que no incomodara. Que no pareciera tan masculina. Que no tomara tanto. Que no mirara así. Que no fuera así. Y Chabela respondió de la única forma que sabía. No. Ese no le costó caro. Porque cuando un sistema no puede controlar a alguien, primero intenta corregirlo. Si no puede, lo castiga. Y si tampoco puede castigarlo del todo, lo deja fuera. Eso hicieron con Chabela. La empujaron a los márgenes. La dejaron fuera de los grandes espacios. La convirtieron en una artista de cantina, de noche, de rumores. Una voz impresionante, pero no una figura conveniente. Y mientras la industria le cerraba puertas, ella encontró otro mundo. El mundo de los artistas. Los pintores. Los escritores. Los excesivos. Los heridos. Ahí conoció a Frida Kahlo. Y algo pasó. No fue solo admiración. Fue reconocimiento. Chabela vio en Frida a otra mujer que tampoco cabía. Frida vio en Chabela a alguien que no pedía permiso para existir. Se entendieron sin demasiadas explicaciones. Porque hay personas que no necesitan contarte su dolor para que lo reconozcas. Se acercaron. Chabela llegó a vivir un tiempo en la Casa Azul. Y por primera vez, quizá, sintió algo parecido a pertenencia. Un lugar donde su rareza no era defecto. Donde su forma de vestir, de cantar, de desear y de moverse no tenía que esconderse bajo una máscara. Pero tampoco duró. Frida murió. Y Chabela recibió otra confirmación de su herida original. Lo que ama se va. Otra vez. La ausencia volvía. Solo cambiaba de rostro. Antes de seguir, dime en comentarios qué crees. ¿Chabela cantaba al amor o le cantaba siempre al abandono? Mientras tanto, su voz crecía. Su nombre circulaba. La gente que la escuchaba no la olvidaba. Pero eso no significaba estabilidad. Porque Chabela tenía una relación peligrosa con el alcohol. Al principio era compañía. Después refugio. Después necesidad. El tequila no era solo bebida. Era anestesia. Una forma de bajar el ruido interno. Una forma de callar a la niña que seguía esperando a sus padres. Una forma de soportar amores imposibles, noches solas, rechazos, puertas cerradas y miradas de desprecio. Pero el alcohol siempre cobra. Primero te da valor. Luego te quita control. Después te quita tiempo. Y al final, te quita a ti. Chabela empezó a fallar. Llegaba tarde. Cancelaba. Desaparecía. Se volvía difícil. Los mismos que antes la celebraban empezaron a alejarse. La industria, que ya la consideraba incómoda, encontró la excusa perfecta. No era confiable. No era profesional. No era segura. Y Chabela, poco a poco, empezó a desvanecerse. No de golpe. No con un escándalo único. Sino de esa forma más triste en que desaparece una persona. Todos se van acostumbrando a que ya no esté. Hasta que se fue. Sin gran anuncio. Sin despedida. Sin última gira. Se refugió en Tepoztlán. Una cabaña. Montañas. Silencio. 12 años. 12 años sin escenarios importantes. 12 años sin cámaras. 12 años donde la leyenda parecía haberse terminado antes de ser leyenda. Y aquí aparece la segunda historia. La más silenciosa. Porque mientras el mundo la olvidaba, Chabela se enfrentaba a lo único que nadie podía enfrentar por ella. Su propia destrucción. No había público. No había aplausos. No había prensa. No había personaje. Solo ella. Su cuerpo. Su temblor. Su alcohol. Su memoria. Y una decisión brutal. Dejar de beber. Sola. Sin espectáculo.
Sin cámaras. Sin convertirlo en redención pública. No por fama. No por discos. No por volver al escenario. Por algo más básico. Porque quería seguir viva. Ese fue su verdadero regreso. No el concierto de 1991. El regreso empezó mucho antes. En una habitación sin testigos. Cuando una mujer que ya casi se había rendido decidió no matarse lentamente un día más. Si estás siguiendo esta historia, no te vayas. Porque lo más fuerte es que el mundo no la rescató. Ella tuvo que rescatarse antes de que el mundo volviera a mirarla. La recuperación no fue limpia. Nunca lo es. No fue una escena bonita. No fue una canción de fondo. Fue lenta. Dura. Inestable. Días largos. Noches peores. Memorias regresando sin anestesia. Pero poco a poco, algo volvió. La voz. No igual. Más rota. Más áspera. Más baja. Más profunda. Como si los años de silencio le hubieran metido tierra, humo y verdad en la garganta. Chabela volvió a cantar primero para ella. Sola. Sin público. Como quien prueba si todavía existe. Y la voz respondió. No era la voz joven. Era otra. Una voz que ya no intentaba demostrar nada. Una voz que venía de alguien que había estado al borde y había regresado con las manos vacías, pero viva. Entonces alguien la invitó a cantar. Un escenario pequeño. Poca gente. Casi privado. Tenía 71 años. Nadie apostaba por ella. Nadie necesitaba una cantante olvidada de otra época. La industria ya tenía otros nombres. Otros rostros. Otras modas. Pero Chabela dijo que sí. Se puso el zarape rojo. Bajó de la montaña. Y volvió. Esa noche de 1991, cuando terminó de cantar, nadie pudo aplaudir de inmediato. Porque no estaban escuchando nostalgia. No estaban viendo una artista de regreso. Estaban viendo a alguien que había sobrevivido a su propio infierno. Y que volvía sin pedir permiso. Ese silencio fue el verdadero aplauso. Después de esa noche, todo empezó a moverse. Como si el mundo hubiera llegado tarde, pero por fin hubiera llegado. La redescubrieron. La buscaron. La llevaron de nuevo a escenarios. Y entonces apareció Pedro Almodóvar. Almodóvar entendió algo que otros habían tardado décadas en entender. Chabela no era una cantante vieja. Era una fuerza. Una voz que no interpretaba el dolor. Lo invocaba. Sus canciones entraron al cine. Su figura cruzó el Atlántico. Europa la recibió como si hubiera estado esperándola sin saberlo. España. París. Nueva York. Teatros llenos. Ovaciones. Críticos rendidos. Gente joven descubriendo a una mujer que el sistema mexicano había querido dejar atrás. Y ahí ocurrió algo extraño. La misma imagen que antes la había vuelto inaceptable empezó a convertirla en símbolo. Sus pantalones. Su zarape. Su voz grave. Su forma de amar. Su forma de decir que no. Todo aquello que antes era problema, ahora era identidad. Pero no hay que romantizar demasiado esa justicia tardía. Porque llegó tarde. Muy tarde. Chabela pasó décadas pagando el precio de ser quien era. Décadas escuchando que debía cambiar. Décadas siendo empujada a los márgenes por no encajar en el molde de mujer que la industria quería vender. Y cuando el mundo por fin la celebró, ya tenía el cuerpo cansado, la memoria cargada y demasiadas pérdidas encima. Pero aún así, llegó. Y ella lo recibió sin volverse dócil. A los 81 años dijo públicamente lo que siempre había sido. Lesbiana. Lo dijo sin esconderse. Sin pedir perdón. Sin suavizar. Sin convertirlo en confesión dramática. Lo dijo como quien, después de sobrevivir a todo, ya no le debe explicaciones a nadie. Y lo inesperado ocurrió. No la destruyeron. No la borraron. No la expulsaron. La convirtieron en símbolo. Eso también dice mucho sobre el tiempo. A veces una persona nace antes de que el mundo esté listo para ella.
Y si logra sobrevivir lo suficiente, puede ver cómo el mundo cambia de lugar. Chabela sobrevivió lo suficiente. Esa fue su victoria. No solo cantar. No solo volver. No solo ser aplaudida. Sobrevivir al desprecio, hasta que el desprecio se quedó sin fuerza. Durante sus últimos años, Chabela se volvió leyenda viva. Pero nunca perdió ese filo. No se convirtió en abuelita tierna de la canción. Seguía siendo peligrosa. Seguía hablando como quien no tiene miedo de quedarse sola, porque ya había estado sola demasiado tiempo. Seguía cantando como si cada verso fuera una herida abierta. Y el público seguía llorando. Porque Chabela no cantaba el amor bonito. Cantaba el amor que se rompe. El amor que humilla. El amor que se va. El amor que no vuelve. Y la gente reconocía ahí sus propias pérdidas. Quizá por eso su voz funcionaba incluso cuando ya estaba casi destruida. Porque no necesitaba perfección. Necesitaba memoria. Y Chabela tenía demasiada. Murió a los 93 años. Con honores. Con reconocimiento. Con un país entero despidiéndola. Pero la verdad de Chabela no está en los homenajes. Está en todo lo que tuvo que atravesar antes de recibirlos. Una niña abandonada. Una joven que cruzó a México sin nada. Una cantante rechazada por no comportarse como el mundo quería. Una mujer que amó en secreto en una época que castigaba ese amor. Una artista que el alcohol casi destruye. Una voz que desapareció 12 años. Y una anciana que volvió cuando nadie la esperaba. Esa es la historia completa. No la de una carrera lineal. La de una resurrección. Porque Chabela no fue grande solo por cantar bien. Fue grande porque cantó después de haber perdido casi todo. Y eso se escucha. Se escucha en cada pausa. En cada quiebre. En cada frase que parece salir no de la garganta, sino de un lugar más hondo. Por eso aquella noche de 1991 nadie pudo aplaudir. Porque no estaban frente a una cantante. Estaban frente a una sobreviviente. Una mujer que el mundo intentó corregir. Luego ocultar. Luego olvidar. Y que aún así volvió. Sin vestido. Sin disculpa. Sin permiso. Con su zarape rojo. Con su voz rota. Con su verdad intacta. Y tal vez esa sea la pregunta que deja Chabela. ¿Cuánto de ti estás dispuesto a esconder para que el mundo te acepte? Ella respondió con toda su vida. Nada. No escondió la voz. No escondió el deseo. No escondió la rabia. No escondió la herida. Pagó caro por eso. Pero al final, cuando el mundo quiso convertirla en símbolo, ya no tuvo que inventarle nada. Chabela ya era símbolo desde antes. Solo que nadie quería verlo. La niña abandonada que aprendió que el amor se va, terminó cantándole al abandono de millones. La mujer excluida por no encajar, terminó siendo celebrada precisamente por no haber encajado. La artista que pasó 12 años desaparecida regresó para demostrar que a veces la vida no te da una segunda oportunidad joven, bella y perfecta. A veces te la da vieja. Rota. Con la voz gastada. Pero viva. Y eso basta. Chabela Vargas no volvió para pedir perdón. Volvió para cantar como si el mundo le debiera una escucha. Y se la debía. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, activa las notificaciones y mira el siguiente video. Porque hay historias donde la verdadera victoria no es llegar a la fama, sino sobrevivir lo suficiente para que el mundo por fin entienda quién eras.